malformaciones del aparato digestivo. Vamos a hablar primero sobre la atresia de esófago y la fístula traqueoesofágica. Para hablar de atresia de esófago, vamos a decir que es la falta de continuidad del esófago que puede o no estar asociado a fístula traqueoesofágica, como vemos en estos gráficos. ¿Sí? La frecuencia es de 1 hasta en 3.000 recién nacidos vivos y suele tener la asociación Bacter, que quiere decir, se asocia con otras malformaciones, por ejemplo, malformaciones vertebrales, malformaciones anorrectales, malformaciones cardíacas, de la tráquea, esófago, del radio o renales, o así como malformaciones de las extremidades, que pueden ser superiores o inferiores. Vamos a ver que los pacientes se van a presentar con dificultad para tragar, pueden tener tos o cianosis y generalmente se da al intentar la primera toma. Diremos que la más frecuente es la tipo C, en la cual vemos que el cabo distal está... el cabo proximal es atrésico y a nivel distal vamos a ver la presencia de la fístula traqueoesofágica. Una de las maneras en que nos podemos dar cuenta, si ya tenemos la sospecha clínica de la enfermedad, es que va a haber un impedimento para pasar la sonda esofágica y en la radiografía podemos ver un bucle de bolsón superior. Como es en esta imagen, en esta radiografía vemos que es una sonda radiopaca, donde vemos que la sonda no continúa a través del tracto del esófago, sino que forma un bucle y la sonda se vuelve a regresar hacia arriba. Entonces ya nos da alta sospecha de diagnóstico. Si nosotros hubiéramos pedido una radiografía tóraco-abdominal donde se pudiera marcar adecuadamente la burbuja que corresponde al estómago, si nosotros viéramos la presencia de gas abdominal, entonces nos haría sospechar que esta atresia de esófago se asocia con una fístula traqueoesofágica. Pero por el contrario, si nosotros vemos que hay ausencia de gas a nivel del estómago, pues sospecharemos de que se trata de una atresia pura. Respecto al manejo, se recomienda mantener al paciente con una cabecera de 30 a 45 grados. Es muy importante que esté conectado a una sonda de aspiración continua para evitar las aspiraciones pulmonares. Y respecto al tratamiento definitivo, este es quirúrgico y se va a determinar por la continuidad del esófago y el cierre de la fístula traqueoesofágica. Esto va a depender de la longitud que hay entre los cabos, ya sea entre el proximal y distal, ya que esto podría resolverse en un solo intento operatorio o de repente se tenga que hacer una transposición, que puede ser, por ejemplo, colónica, si es que los cabos están muy distantes. Porque si nosotros unimos cabos demasiado distantes, tenemos el riesgo de que haya una dehiscencia o fuga de la anastomosis. También podríamos tener otras complicaciones posoperatorias, como la recurrencia de la fístula traqueoesofágica, y en algunos casos, que no es tan infrecuente, vamos a ver que los pequeños presentan de manera posoperatoria la estenosis de la unión esofágica, que en algunos casos puede ser manejada mediante dilataciones endoscópicas. Bien, ahora les voy a presentar un caso clínico. Si alguno de ustedes sabe el diagnóstico o tiene alguna sospecha diagnóstica, nos va a ayudar con el mismo. Se trata de un lactante varón de 4 semanas que acude por emergencia. La mamá nos dice que inicia el cuadro hace 3 días, caracterizado por vómitos que son inmediatamente después del lactar. Estos son blanquecinos y suelen ser en proyectil. Luego de los vómitos, nota que el bebé lacta con avidez y vuelve a vomitar. Nos refiere que no ha habido historia de fiebre ni tampoco diarreas. Tiene como antecedentes haber sido un recién nacido a término con un peso de 3.5 kilos. Y al examen físico vemos que luce decaído y deshidratado. ¿Alguno de ustedes se anima con alguna sospecha diagnóstica? ¿Podría ser una hipertrofia del píloro? Sí, muy bien. Ok, estamos bien. Entonces, se trata de un paciente con estenosis hipertrófica de píloro. Vamos a desarrollar el tema. Entonces, respecto a la estenosis hipertrófica de píloro, la frecuencia suele ser de 2 a 3.5 por cada 1.000 nacidos vivos. La relación varón-mujer, vamos a ver que en varias de las malformaciones congénitas siempre hay un predominio del sexo masculino. Y en este caso suele ser de 4 a 1 o de 6 a 1 a favor de los varones. El inicio de síntomas se da alrededor de la 3ª a 5ª semana de vida y es bien raro que se presente después de las 12 semanas. Hay algunos factores asociados, algunos de los cuales lo reportan como incidental, otros no tienen muchos casos que estén asociados, pero algunos de ellos son, por ejemplo, el uso de eritromicina y acitromicina, ya que se ha visto en algunos reportes que aumentaron el riesgo de estenosis hipertrófica de píloro, sobre todo en aquellos que los recibieron antes de las 2 semanas de edad.
Algunas revisiones nos hablan que incluso podrían estar asociadas a la ingesta materna durante la gestación de eritromicina o acitromicina. Y algunos otros artículos nos refieren que el hecho de estar del tabaquismo materno o estar en contacto con humo del tabaco también podría predisponer a que haya más posibilidad de estenosis hipertrófica de píloro, cuyo mecanismo fisiopatológico pues no está del todo especificado. Bien, entonces respecto a la clínica, esto se veía más frecuentemente antes, porque cuando el paciente llegaba en muy mal estado general y muy deshidratado. Entonces, cuando el paciente lo examinábamos a la palpación, se podía encontrar una masa palpable en el cuadrante superior derecho del abdomen, que era similar a una aceituna. Actualmente, debido a que los papás acuden prontamente cuando inician los síntomas, no en todos los pacientes lo vamos a encontrar, y también debido a los vómitos persistentes en el examen del medio interno, vamos a ver que es un paciente que presenta alcalosis metabólica hipoclorémica. Es otro de los exámenes auxiliares o otro de los hallazgos que nos van a ayudar a determinar el diagnóstico. Bien, una de las formas de diagnosticar la estenosis hipertrófica de píloro, y la que solemos utilizar muchas veces de inicio, es la ecografía. Si nosotros vemos que esta ecografía es negativa para estenosis hipertrófica de píloro, o puede ser un falso negativo, pero vemos que el paciente sigue vomitando y clínicamente y por los antecedentes tenemos la sospecha alta de que pueda tratarse de una estenosis hipertrófica de píloro, se recomienda repetirla en unos días o una semana. Tenemos algunos límites por encima de los cuales nosotros hacemos el diagnóstico de estenosis hipertrófica de píloro. Por ejemplo, respecto al grosor del músculo pilórico, este debe estar entre los 3 o 4 milímetros como máximo. En cuanto a la longitud del músculo pilórico, va entre 15 y 19 milímetros y el diámetro del píloro de 10 a 14 milímetros. Algunos también usan como apoyo diagnóstico la radiografía de abdomen. Esta es una radiografía de abdomen de pie, donde vemos que está una burbuja única. Todo esto corresponde al estómago, sino que nosotros vemos como unas muescas, que son las que señalan las flechas, que son parte del movimiento peristáltico, ¿sí? Pero todo esto corresponde al estómago. Entonces, algunos lo denominan como el signo de la oruga, es decir, la peristaltis del estómago, y que nos permite ver estas muescas como vemos en la imagen. Y bueno, esta sería una en decúbito lateral, donde también vemos que hay una burbuja única que correspondería al estómago, y también vemos estas muescas que corresponderían a los movimientos peristálticos. Respecto a la ecografía, en el cuadro C vemos a nivel de la cabeza de flecha que hay un engrosamiento del músculo pilórico, ¿sí? Está aproximadamente en 5 milímetros, y también vemos un aumento de la longitud del músculo pilórico, que la reportaron como 19 milímetros. Entonces, con estos hallazgos ya nos orienta hacia el diagnóstico de una estenosis hipertrófica de píloro. Si en algún caso nos quedara la duda o no tenemos exámenes concluyentes hasta el momento, se podría utilizar una serie gastrointestinal superior fluoroscópica, es decir, un examen superior con contraste, pero solo cuando la ecografía o el examen físico no son sugerentes. Y en este caso vemos la parte donde está la flechita, que es más delgada, que nos habla del signo de la cuerda. Esta zona es donde pasaría el contraste a nivel de la zona estrecha del píloro. Y en algunos casos se podría llegar a utilizar una endoscopía digestiva alta, pero si es que no tuviéramos los diagnósticos o con los otros exámenes no hubiéramos tenido alguna sospecha que nos pueda concluir en un diagnóstico. Entonces, en la endoscopía digestiva alta, ¿qué podríamos encontrar? Que el píloro y la mucosa del antro van a estar engrosadas. En la mayoría de casos, el diagnóstico se suele hacer con la clínica y la ecografía de píloro. Muy bien, respecto al tratamiento, el tratamiento de elección es el tratamiento quirúrgico. El procedimiento se llama piloromiotomía quirúrgica. Además, es importante que nosotros, antes de la intervención, debemos estabilizar al paciente, por lo cual se recomienda el manejo de líquidos y electrolitos. Algunas series proponen como una posibilidad realizar la dilatación con balón, es decir, por vía endoscópica, pero no siempre se va a producir la dilatación adecuada mediante este método. Y teniendo en cuenta que la piloromiotomía quirúrgica tiene pocas complicaciones y suele ser segura, siempre va a ser de elección el tratamiento quirúrgico en los pacientes con estenosis hipertrófica del píloro.
Algunas otras revisiones nos hablan de un manejo conservador, por ejemplo, utilizando sulfato de atropina, ya sea por vía oral o por vía endovenosa, lo que ocasionaría relajación del músculo pilórico, y esto sería de manera transitoria, ya que ellos nos reportan que a medida que crezca el bebé, de esta estenosis podría disminuir, pero es muy probable que más adelante sí requiera la intervención. Entonces, este manejo conservador con sulfato de atropina o dilatación con balón podría considerarse en pacientes en los cuales no puedan ser sometidos a anestesia general o que por alguna razón en ese momento la opción quirúrgica esté contraindicada. Pero la elección en casi todos nuestros pacientes debería ser la piloromiotomía quirúrgica, salvo hay alguna contraindicación por la cual nosotros podamos optar por otro manejo como el manejo conservador. Bien, para seguir tenemos otra de las malformaciones, como son la atresia y estenosis duodenal. Cuando hablamos de este tema, nos referimos a una obstrucción parcial o completa del duodeno. Cuando es completa, vamos a hablar de atresia o membrana, o también podría producirse esta obstrucción por un páncreas anular. En la radiografía de abdomen, nosotros sospechamos con la imagen de la doble burbuja. La primera burbuja, que es la que vemos en la radiografía de abdomen de pie, es la que está más grande, es la que corresponde al estómago. Y la segunda burbuja es la que corresponde a la porción del duodeno, que está por encima del nivel de la estenosis o de la atresia. Entonces tenemos dos burbujas que identificamos en la radiografía de abdomen. ¿Qué vamos a observar? Vamos a observar que el paciente puede empezar con vómitos biliosos y va a asociarse a distensión epigástrica. En cuanto al tratamiento, el manejo debe ser quirúrgico. Y en el postoperatorio se recomienda el uso de antibióticos, también nutrición parenteral total y sonda nasogástrica, sobre todo para descompresión. Respecto a la atresia intestinal, es la ausencia de continuidad de la luz, que puede ser en el intestino delgado o en el intestino grueso. La causa suele ser una isquemia que provoca necrosis y cicatrización. La localización de ayuno ilial es la más frecuente y la con menor frecuencia es la que está a nivel colónico. Estas atresias pueden ser solitarias o pueden ser en apolfil, donde se compromete el mesenterio y son atresias múltiples. Respecto al diagnóstico, nos va a ayudar siempre de inicio una radiografía de abdomen, donde podemos observar que hay una obstrucción intestinal con niveles hidroaéreos y en algunos casos podríamos ver también calcificaciones, que van a ser la manifestación de una peritonitis meconial, probablemente intraútero. En cuanto al tratamiento, se recomienda de inicio la descompresión gástrica, el manejo de líquidos y electrolitos y el uso de antibióticos. En cuanto al manejo quirúrgico, es el de elección y lo que vamos a buscar es la continuidad del tubo digestivo, ya sea mediante la resección del segmento atrésico y posteriormente una anastomosis, o en ciertos casos se puede resecar el segmento atrésico, pero no realizar la anastomosis de inicio, sino probablemente, dependiendo del caso del paciente, podríamos dejarlo con una ostomía y en una segunda intervención o más adelante planificar la anastomosis. Algunos de estos pacientes, sobre todo los que tienen estenosis múltiples, una de las complicaciones va a ser el síndrome de intestino corto, ya sea por las complicaciones que se van a presentar o por la resección de los múltiples segmentos atrésicos. En cuanto a la malrotación intestinal y el vólvulo, se caracteriza por una anomalía en la rotación y en la fijación del intestino. La más frecuente es la que representa el ciego y que se va a localizar en el cuadrante superior derecho. En algunos casos se van a asociar a bandas peritoneales conocidas como bandas de Latte. Respecto a la clínica, estos pacientes van a presentar vómitos biliosos o por obstrucción duodenal y en algunos que tengan un debut más tardío, podemos ver que pueden presentar vómitos que quizás de inicio no van a ser biliosos, van a ser intermitentes, puede cursar con dolor abdominal, diarrea, estreñimiento o falla de medra. En cuanto al vólvulo agudo, vamos a ver que el paciente va a presentar distensión abdominal, va a presentar signos peritoneales, asimismo podría haber sangrado en las heces si es que el compromiso es mayor y hay necrosis intestinal. El diagnóstico lo vamos a hacer con una radiografía inicialmente simple de pie, donde vamos a ver los niveles hidroaéreos y podemos ver en el caso de que esté obstruido, pero en el caso de que sea una presentación tardía y todavía no nos haya dado síntomas, podríamos ver que hay una malposición intestinal. Es decir, normalmente cuando nosotros vemos una radiografía, vemos que
la cámara gástrica, luego vemos el duodeno y vemos que las asas intestinales tienden a irse hacia el lado derecho. Si nosotros vemos que están más hacia el lado izquierdo, o todas las asas van hacia el lado izquierdo, ya vamos sospechando de que puede tratarse de una rotación intestinal. Y algunos nos hablan de la imagen en sacacorchos que podríamos verla en el marco duodenal. El tratamiento es quirúrgico y se considera una emergencia si estamos frente a un vólvulo intestinal. Respecto a la enfermedad de Hirschsprung, conocida también como megacolon gangliónico congénito, se presenta en uno de cada 5.000 nacidos vivos. La relación hombre-mujer va de 3:1 o de 4:1 a favor de los varones. Tenemos 3 tipos de presentaciones fundamentales. Una, que es la más frecuente, que es la enfermedad de segmento corto, que abarca el segmento rectosigmoideo. El 15 a 20% nos van a dar la enfermedad de segmento largo, que va a ir de manera proximal al colon sigmoide, y un 5% nos puede dar una ganglionosis colónica total. Respecto a la clínica, va a depender en qué momento debuta el paciente o de la severidad o del compromiso del colon que tenga el paciente. Entonces, si es una enfermedad de Hirschsprung de diagnóstico neonatal, es la forma más frecuente, ya que la mayoría de niños que tienen enfermedad de Hirschsprung se presenta en el periodo neonatal. ¿Cómo los diagnosticamos o por qué los sospechamos? Porque vamos a encontrar signos de obstrucción intestinal distal, como vómitos biliosos, distensión abdominal y falta de evacuación de meconio o heces. Recuerden que la mayoría de niños va a evacuar el meconio en las primeras 24 horas, algunos hasta las 48 horas, pero si ya tenemos un retraso por encima de las 48 horas, debemos sospechar de que algo está pasando. Entonces, en este caso de la enfermedad de Hirschsprung, vemos que hasta el 90% pueden no eliminar el meconio dentro de las primeras 48 horas de vida. También vamos a ver que podemos encontrar el signo del chorro positivo. El signo del chorro se refiere a una salida brusca del contenido de heces o de gases a través del anito cuando nosotros sacamos el dedo después de un tacto rectal. Algunos pequeñitos, sobre todo en la edad neonatal, pueden debutar con enterocolitis, la cual podría progresar a un megacolon tóxico. En algunos casos, el diagnóstico de inicio o la forma de debut de Hirschsprung en la edad neonatal suele ser con una enterocolitis y luego empezamos a estudiar y se trataba de una enterocolitis asociada a Hirschsprung. En el caso del diagnóstico postnatal o cuando ya diagnosticamos la enfermedad de la infancia o en la niñez, suele ser porque el compromiso de esta enfermedad es de segmento corto y generalmente o hasta un 10% puede ser después de los 3 años de edad. Estos niños van a cursar con estreñimiento crónico y algunos casos pueden asociarse a retraso en el crecimiento. Vemos que tenemos la enfermedad de Hirschsprung sindrómica y no sindrómica. En el caso de las barras azules, se refiere a la enfermedad de Hirschsprung sindrómica. Vemos que la mayor frecuencia de anormalidades que pueden asociarse a la enfermedad de Hirschsprung son las oftalmológicas, o también vamos a verlas asociadas a la enfermedad de Hirschsprung de segmento corto. Otras malformaciones que podrían estar son los trastornos a nivel de la vejiga o de las vías urinarias. Podemos tener malformaciones congénitas, hay malformaciones del sistema nervioso central y otro tipo de malformaciones asociadas. Bien, este es un algoritmo donde nosotros vamos a tener 3 grupos principales. Aquellos pacientes con alta sospecha, con sospecha moderada o con baja sospecha de enfermedad de Hirschsprung. Nosotros tenemos alta sospecha de enfermedad de Hirschsprung en aquellos pacientes estreñidos que tienen entre 0 a 6 meses y tienen además alguno de los siguientes. Por ejemplo, retraso en el paso del meconio, es decir, evacuaron la primera deposición después de las 48 horas de vida, distensión abdominal, pueden asociar alguna anormalidad como el síndrome de Down, el esfínter anal apretado o el signo de chorro positivo en el examen rectal y que haya historia familiar de enfermedad de Hirschsprung. Si nosotros tenemos alta sospecha y vemos que hay fiebre, vómitos, diarrea y distensión abdominal, entonces debemos evaluarlo en emergencia por la sospecha de enterocolitis asociada a Hirschsprung. Entonces, ¿qué se recomienda? Realizar una radiografía abdominal, descartar o no asociada a la enfermedad de Hirschsprung, como con el manejo de fluidos, succión nasogástrica, uso de antibióticos, en algunos casos se podría considerar irrigación colónica y dependiendo de la severidad o del grado en que se encuentra esta enterocolitis, podría ser tributario de una laparotomía de emergencia.
Si el paciente no asocia fiebre, vómitos, diarrea ni distensión abdominal, entonces se recomienda realizar un enema contrastado, pero sin preparación. Generalmente cuando nosotros pedimos un colon por enema o un enema contrastado y no especificamos que sea sin preparación, el tecnólogo o la persona que vaya a tomar el examen va a sugerir que sea con preparación, porque ellos realizan casi todos los exámenes con preparación colónica. ¿Qué quiere decir la preparación colónica? Que va a recibir una dosis alta de laxantes a fin de limpiar todo el colon, ¿sí? Y en el caso de Hirschsprung, nosotros requerimos que sea sin preparación para que se pueda ver claramente el segmento dilatado, la zona de transición y, bueno, el segmento estenótico. Que hay una clara diferencia entre el segmento más distendido y, bueno, veamos el otro segmento que va a estar con menos dilatado. Y si es que nosotros hacemos la preparación, es probable que no veamos esa zona de transición. Bien, o si no realizamos el enema con contraste sin preparación, otra de las opciones es realizar la biopsia rectal por succión. La biopsia rectal por succión es el gol estándar. Entonces, si nosotros hacemos un método de sospecha diagnóstica, que podría ser el colon con contraste sin preparación o la manometría no rectal, deberíamos confirmar con una biopsia rectal el diagnóstico de enfermedad de Hirschsprung. Entonces, si nosotros hemos realizado estos exámenes y nos salen normales, probablemente este paciente esté cursando con una constipación funcional. Pero si realizamos estos exámenes y la biopsia nos revela normalidades, entonces confirmamos el diagnóstico de Hirschsprung. Respecto a la sospecha moderada, vamos a catalogar aquellos pacientes con estreñimiento refractario entre 6 meses y 3 años y que no presenten heces en la evaluación rectal, es decir, que tenemos un recto vacío, o que tengan el esfínter anal apretado, o tengamos signo de chorro positivo al examen rectal. Igual vamos a ver si tiene fiebre, vómitos, diarreas y distensión abdominal. De ser positivo, tenemos que evaluarlo ante la sospecha de una enterocolitis asociada a Hirschsprung. Y si esto es negativo, también se recomienda realizar el enema contrastado sin preparación, o la biopsia rectal, o la manometría. Recuerden que la manometría nos da más posibilidad de diagnóstico en pacientes mayores de un mes. En los menores de un mes nos puede dar muchos falsos negativos. Y dependiendo de estos exámenes, si es que nos salen normales, entonces diremos que es una constipación funcional probable, y si nos sale anormal la biopsia rectal, confirmaremos el diagnóstico Hirschsprung. Y en aquellos pacientes que tenemos una baja sospecha, son aquellos que tienen estreñimiento refractario y que no tienen ninguna de esas otras características. Perdón. En la radiografía abdominal simple, vamos a ver que no hay heces en el recto bajo, pero tiene síntomas severos, entonces se recomienda realizar el enema con contraste o la biopsia o la manometría no rectal. Como lo habíamos explicado anteriormente, si estos no salen normales, probablemente sea una constipación funcional, y si no sale anormal, estamos frente a una enfermedad de Hirschsprung. Ahora, si en la radiografía de abdomen simple vemos que hay heces en el recto o al nivel del ano, probablemente nos estemos frente a un estreñimiento funcional. Y si vemos que no hay heces en el recto bajo y tiene síntomas leves, se recomienda tratar el estreñimiento y observar. Bien, respecto al diagnóstico, recordarles que la biopsia rectal es el estándar de oro. Se recomienda como inicio del diagnóstico o cuando tengamos la sospecha diagnóstica, realizar una radiografía de colon por enema o un enema de contraste sin preparación colónica. Y en algunos casos, y donde esté disponible, podemos realizar la manometría no rectal. Pero si alguno de estos dos, radiografía de colon por enema o manometría no rectal, nos salen altamente sospechosos de Hirschsprung, deberemos confirmar el diagnóstico con una biopsia rectal. En esta radiografía de abdomen vemos el segmento distendido, que es la porción que ustedes ven más gruesa de intestino delgado a nivel del colon sigmoide, y donde señala la flecha es la zona de transición. Y por debajo vemos que es un segmento más delgado. Entonces, vemos la evidente desigualdad a nivel de los diámetros, lo cual nos hace un diagnóstico de alta sospecha de enfermedad de Hirschsprung. Pero para nosotros determinar si se trata de una enfermedad de Hirschsprung, debemos realizar la biopsia rectal. Y si vemos que no vemos los plexos mentéricos mucosos a nivel de esta zona, entonces confirmamos nuestro diagnóstico de enfermedad de Hirschsprung. El manejo de la enfermedad de Hirschsprung es quirúrgico. El momento va a depender de cuándo inician los síntomas, de la severidad de los síntomas.
y de la edad del paciente. Pero el manejo definitivo es un manejo quirúrgico. Tenemos una capita especial que es la enfermedad de Hirschsprung de segmento ultracorto. Entonces, hablamos de un segmento ultracorto cuando esta ganglionosis se da en un segmento muy corto que va de 2 a 4 centímetros proximal al esfínter anal interno. Como es tan corto el compromiso intestinal, van a cruzar con un estreñimiento menos severo y con complicaciones de retraso de crecimiento o enterocolitis que son menos probables que aquellos cuadros de enfermedad de Hirschsprung que tienen un mayor compromiso colónico. En este caso del segmento ultracorto, el enema de contraste podría no mostrarnos una zona de transición visible. En cuanto a la manometría anorrectal, vamos a ver que el reflejo anal inhibitorio es negativo. El reflejo anal inhibitorio es la relajación del esfínter anal interno. Si no vemos que este reflejo se da, o sea que este esfínter no se relaja, entonces es un reflejo negativo, ¿ya? Y lo que se recomienda es realizar 2 biopsias. Una que es proximal a la línea dentada, donde vamos a ver la zona de ganglionosis, y otra que está aproximadamente 4 centímetros por encima del esfínter anal interno, donde vamos a ver las células ganglionales normales. Entonces, si tenemos estas 2 biopsias y encontramos estos hallazgos descritos, confirmaríamos que se trata de una enfermedad de Hirschsprung de segmento ultracorto. En estos casos, los pacientes suelen responder al manejo con dieta, también a los ablandadores de heces o laxantes, y en algunos casos se podría utilizar la toxina botulínica. Si estos métodos fallan, se recomienda realizar la miomectomía. Bien, continuando con las malformaciones, vamos a ver que la atresia anorrectal es otra de las que no son muy frecuentes, pero que también podríamos verlas. Y se caracteriza por la porción anorrectal que se posiciona de manera anormal fuera del mecanismo esfinteriano del ano, que puede ser completamente o parcialmente. También tiene asociación Bacter, es decir, con malformaciones o anomalías vertebrales, anorrectales, cardíacas, braquiales, esofágicas, del radio o del riñón o de las extremidades. El diagnóstico se hace mediante la radiografía de abdomen, pelvis o un invertograma. El invertograma es el paciente, el generalmente recién nacido, ponerlo en decúbito ventral y con la pelvis elevada. Se suele hacer a las 24 horas de vida con el fin de ver la distancia entre el bolsón anorrectal y la piel. Mientras más alejada está esta distancia, la continencia del paciente se va a ver más alterada. Y otros exámenes que podríamos realizar a fin de descartar otras malformaciones asociadas con la atresia anorrectal son la ecocardiografía, una ecografía abdominal o una ecografía del canal medular. ¿Cuál es el manejo? Es un manejo de soporte, inicialmente, con una sonda nasogástrica. El paciente debe estar signada por vía oral. Podemos iniciar nutrición parenteral total y también antibióticos. El manejo quirúrgico va a variar dependiendo de la atresia anorrectal y del compromiso de otros órganos intraabdominales y también va a depender de la gravedad de la malformación. Tenemos una clasificación anatómica de la malformación anorrectal. Recordar que en los varoncitos la malformación anorrectal más frecuente va a ser el ano imperforado con fístula recto-uretral. Y en el caso de las niñas, la malformación anorrectal más frecuente es el ano imperforado con fístula recto-vestibular. Otra de las malformaciones que podríamos ver son las duplicaciones digestivas. Se caracterizan por unas malformaciones quísticas que van a estar cercanas al tubo digestivo, pero generalmente no tienen comunicación con él. Van a presentarse con síntomas variados dependiendo de a qué nivel se encuentren. Por ejemplo, pueden cursar con dolor abdominal, disfagia, vólvulo intestinal, hemorragia digestiva, obstrucción intestinal, entre otros. ¿Cómo las diagnosticamos? Por una ecografía y una resonancia magnética. El tratamiento es quirúrgico y se puede realizar la extirpación total o parcial de la masa. Si por A o B no se puede separar del intestino, se puede considerar una resección intestinal limitada de aquel segmento al cual está unido. En cuanto al divertículo de Meckel, vamos a ver que se da por una atresia incompleta del conducto onfalomesentérico que comunica el intestino con el saco uterino. Aquí hablamos de la regla de los 2. Se va a dar en el 2% de la población. La relación varón-mujer es de 2 a 1 a favor de los varones.
La longitud o la distancia es a 2 pies de la válvula ileocecal, entre 50 y 75 centímetros, con un promedio de 60 centímetros, a nivel del borde mesentérico. Presenta dos tipos de tejidos, como son el tejido gástrico o el tejido pancreático, y tienen 2 centímetros de diámetro con 5 centímetros de largo. Y es más frecuente que se presente antes de los 2 años. Muchas veces nosotros diagnosticamos el divertículo de Meckel cuando se complica. ¿Y cuáles pueden ser las complicaciones? Podría ulcerarse, tengan en cuenta que tiene tejido ectópico gástrico, podría presentar sangrado, podría presentar diverticulitis, en algunos casos invaginación, y de manera más rara podría ocasionarnos un vólvulo intestinal. En cuanto al diagnóstico, la gammagrafía con tecnesia 99 es uno de los exámenes auxiliares que nos ayuda al diagnóstico de inicio, y en algunos casos la ecografía podría ayudar si es que estuviéramos frente a una diverticulitis o invaginación, y el tratamiento es quirúrgico. Se debe extirpar el divertículo y se recomienda realizar una anastomosis terminal. Continuando con las malformaciones del aparato digestivo, tenemos la hernia umbilical, que es relativamente frecuente en la consulta. Se debe a un defecto de cierre en la fascia abdominal. Se presenta en aproximadamente 10% de recién nacidos sanos y es más frecuente en aquellos pequeñitos prematuros, aquellos que tengan síndrome de Down, que cursen con hipotiroidismo, entre otros. Se va a caracterizar por una pequeña tumoración blanda que se reduce fácilmente y que suele aumentar con el esfuerzo. Los papás notan que presenta una masita a nivel umbilical que aumenta cuando el bebé llora o puja, y cuando él está tranquilo suele reducirse, por lo cual en algunos casos ya no ven este bultito a nivel del abdomen. Generalmente son indoloras y es muy raro que se encarceren. 8 de cada 10 pequeños van a presentar el cierre espontáneo de este hernia umbilical, sobre todo durante los primeros 4 años de vida. Y si el diámetro del anillo umbilical fuera más de 1.5 centímetros, se podría requerir tratamiento quirúrgico a partir de los 2 años. El manejo es conservador, es decir, observación, porque a medida que el bebé va creciendo, este anillo herniario se va cerrando. Pero si tenemos un anillo grande, mayor de 1.5 centímetros, ya a los 2 años, podríamos considerar el manejo quirúrgico. Debería ser evaluado por el cirujano pediatra. Y para terminar, tenemos los defectos, como parte de los defectos de la pared abdominal, tenemos el onfalocele y la gastrosquisis. En cuanto al onfalocele, es un defecto de pared a nivel de la línea media que se caracteriza por la falta de introducción completa de las vísceras abdominales. Y va a tener una cubierta que va a ser peritoneo, gelatina de Wharton y amnios. Es un defecto congénito que suele ser más frecuente en el sexo masculino. Pueden haber intestinos, pero también pueden haber otras vísceras a través de este defecto, que puede ser, por ejemplo, el hígado, el vaso o en algunos casos las gónadas. Ese defecto se va a denominar minor cuando es menor de 5 centímetros, mayor cuando es mayor de 5 centímetros. Puede asociarse a algunos síndromes genéticos como la trisomía 13, 18 o 21. Y en el caso de la gastrosquisis, es un defecto a nivel de la vascularización de la pared, lo que va a ocasionar un defecto a nivel abdominal paralelo en el lado derecho al ombligo. Vemos que el cordón umbilical está presente allí sin alteración y al lado derecho, como es en la imagen del margen derecho, los órganos que con más frecuencia protruyen son asas intestinales, y esto también es más frecuente en el sexo masculino que en el sexo femenino. Es rara la presencia de otras vísceras, a diferencia del onfalocele, y es raro también que se asocie a la presencia de otros síndromes genéticos. Este defecto de pared suele medir entre 2 a 4 centímetros. En algunos casos, dependiendo de la cantidad de vísceras que haya por fuera, la reducción puede ser lenta, por lo cual se les va a colocar un silo para impedir la pérdida de líquidos y también para mantener la vitalidad de estas vísceras e ir introduciendo de manera progresiva estas vísceras a nivel abdominal. ¿Por qué? Porque de repente la capacidad que tenemos a nivel del abdomen en este momento es reducir y no vamos a poder introducir todas las vísceras en un solo momento. Y se va a hacer lentamente a fin de evitar un síndrome compartimental posterior. El pronóstico suele ser bueno,
sobre todo en el caso de las gastrosquisis, los que hemos visto en el hospital, la mayoría de niños han ido bien, pero está reportado que algunos pequeños con gastrosquisis, como tienen los intestinos afuera, estos pueden ser sometidos a isquemia, incluso en el periodo antenatal o en el periodo neonatal, y lo cual nos conduciría a resecciones, que en algunos casos van a ser resecciones frecuentes. Y si nosotros resecamos mucha cantidad de intestino, nos puede llevar como una complicación al síndrome de intestino corto. Muy bien, chicos, ¿alguna duda?